Bienvenidos a otro segmento de esta clase que estamos disfrutando la palabra de Dios. Hoy nos toca ver un tema que llamamos la eternidad de Dios. Por favor, pasen conmigo a Salmos, ahí en el 148. Ustedes saben que es imposible realmente para criaturas finitas, es decir, que tienen un comienzo y un final, como nosotros, los seres humanos, imaginarnos un tipo de vida que esté totalmente libre de un comienzo y de un final, y que no esté limitada al espacio. Es como si le pidiéramos a un pez que explicara la vida sobre la tierra. Seguramente el pez no podría, y nosotros tampoco podríamos explicar la infinitud de Dios. Como nuestras vidas sí están absolutamente limitadas al tiempo y al espacio, en ocasiones tenemos la tendencia de imponer esas limitaciones a Dios, quien no las tiene. Todo lo que nos rodea tiene un autor, Dios y su causa, que es su inmenso deseo de tener comunión con la joya de su creación, el ser humano. Por esto, toda su creación, no solamente los seres humanos, alabamos a nuestro Hacedor. Salmo 148, en el versículo 1, dice: Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todo su ejército, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. 4. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. 5. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. 149, el siguiente salmo, en el 149, en el versículo 1, miren lo que dice este salmo, dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. ¿Cómo no alabarle? Cualquier persona puede darse cuenta del diseño inteligente de la creación en todos sus aspectos. El cuerpo humano, por ejemplo, tanto en la disposición de sus miembros como en su funcionalidad, la ley de la gravedad, el reciclado de la materia, gracias a lo cual nada se pierde, todo se transforma, la procreación, los ciclos vitales en las personas y en el reino animal, la naturaleza, en fin, un diseño al más alto grado de inteligencia debió haber requerido de un diseñador con el más alto grado de inteligencia también. Todas las cosas creadas alaban a Dios por la creación. Siguiente Salmo 150, en el versículo 1. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah, aleluya. Ustedes saben que aún considerando el efecto pernicioso del pecado de Adán sobre la vida humana, podemos observar que hubo sistemas de prevención para los posibles inconvenientes que se presentaran. Digo, estas previsiones están en el diseño que Dios hizo del cuerpo humano. Por ejemplo, los sistemas de protección, de alarma y de autocuración que tiene el cuerpo humano. Un buen número de personas atribuyen semejante conjunción de maravilloso diseño a la evolución o a una gran explosión. Pero nosotros sabemos cómo ocurrió todo y quién y cómo hizo que ocurrieran. Este año, Dios no es un año más viejo que lo que era el año pasado, porque un año más infinito es igual a infinito.
No sería lógico preguntar la edad de Dios porque Él no está limitado al tiempo como tampoco está limitado al espacio. Génesis capítulo 21, por favor, al comienzo de la Biblia. Nuestro amoroso Padre Celestial tiene acceso al total de su creación al mismo instante. Dios es el único ser que no tiene ni comienzo ni final. Él no puede ser dimensionado con parámetros como alto, ancho, profundo, ni puede ser limitado a ayer, hoy y mañana. Nuestro Señor Jesucristo, muy en cambio, tuvo un comienzo y a causa de la resurrección no tendrá final, igual que nosotros. Génesis 21. Versículo 33. Dice que Abraham plantó un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios, ¿cómo? Eterno. Así es, Dios es eterno. En nuestro estudio detallado es importante establecer la definición de eterno. Se dice que algo es eterno cuando no tiene ni principio ni final. Eso es eterno. La vida que nos promete Dios en las Escrituras es vida por siempre. No es técnicamente eterna, pues comenzará a partir del momento que regrese Cristo a buscarnos. Entonces, tiene un comienzo, lo que no tiene es final. Dios es el único eterno, porque no tiene ni comienzo ni final. El Señor Jesucristo y nosotros comenzamos en algún momento. Lo que no tendremos a partir de nuestra resurrección, cuando el Señor regrese a buscarnos, va a ser final. Eso es lo que no vamos a tener. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 33. La primera parte del versículo 27, 33, la primera parte del 27, mirá lo que dice: el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos, dice. Isaías, más adelante en la Biblia, Isaías 40. Isaías 40. En el versículo 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? La tierra sí tiene confín, tiene principio y final. Dios es el que no tiene confines. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, no es como nosotros. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Lo ve? Nosotros aprendemos todo lo que podemos de su palabra, pero Dios es infinito, Dios es eterno. A medida que avanzamos, nosotros vamos aprendiendo muchas cosas de Dios. Hasta aquí sabemos que es eterno, que Él estuvo antes que los montes y la tierra, que Él es Dios por sobre todo, que no se cansa como nosotros y como su entendimiento es como su naturaleza, ilimitado. Nuestro poderoso Padre Celestial es alto y sublime. Isaías 57, ahí nomás. En el versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermoso versículo. El Santo decidió habitar en su altura y santidad con el quebrantado y con el humilde de espíritu para hacer vivir su espíritu y vivificar su corazón. Ese, damas y caballeros, en tan pocas palabras, es nuestro querido y eterno Dios. Él es así. Él es así. Es alto, es sublime y sin embargo se ha dignado a descender a nuestro nivel para que podamos conocer más de Él. Lo podamos amar, adorar, venerar y proclamarlo a otras personas. Siguiente libro, ahí en Jeremías, en el capítulo 10. En la primera parte del versículo 10, Jeremías 10:10 dice:
Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Eso es Dios, eterno. Romanos capítulo 1. Lo vemos por toda la Biblia. Estuvimos un rato en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a lo que sería la carta magna del creyente, del Hijo de Dios. En Romanos 1, en el versículo 20, mirá lo que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 16. Estamos leyendo la Biblia, ¿eh? Estamos leyendo la Biblia, estamos yendo de un lado al otro, pero no salimos de la Biblia, ¿eh? Romanos 16, versículo 26, miren qué hermoso lo que dice. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. ¿Cuántos dioses hay? Si es único y sabio, es el único Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén, termina diciendo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Qué lindo ver estas cosas sin ninguna complicación. Es en nuestro idioma saber estas cosas de nuestro querido Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice: por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uno puede decir que la vida es breve, porque sabemos cuándo comienza y sabemos que en algún momento va a terminar. Pero brevedad o longevidad no son atributos de Dios, pues tales términos no pueden ser aplicados a un ser eterno. Salmos 90, de nuevo a la mitad de la Biblia vamos. Salmos 90. Job, Salmos, Proverbios 90. Versículo 1. Fíjate, dice en el Salmo 90, versículo 1, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿tú eres qué? Dios. Dios, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, unos minutitos nomás. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Está hablando de nosotros, no de Dios. 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Fíjate vos, qué hermoso. Le pide que nos percatemos del transcurso de nuestras vidas para que las vivamos con la sabiduría que es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, caminar, andar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es breve nuestro tiempo, el de Dios no. Nuestro tiempo es breve. Por eso, lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas es proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que Dios es, lo es a un grado del más perfecto y absoluto extremo. Él es infinito, sin límite en espacio ni terminación en tiempo. Nuestro Dios no puede ser medido con ninguno de los parámetros con los que nosotros podamos medir. En otras palabras, no es posible medir a nuestro Dios. Nuestro querido Padre Celestial no es tangible ni visible. No se lo puede ni tocar ni ver. Juan capítulo 5. Solamente lo podemos conocer a nuestro Dios a través de las cosas hechas, de las cuales la más sublime
es su palabra, definitivamente. Nosotros tenemos un origen, nuestros padres. Cada objeto y cada ser en la vida tiene alguien que lo ha hecho y por lo tanto tiene un originador y un origen. Dios es la causa primerísima de todo, es el verdadero y absoluto origen de todo. No hay nada o nadie más atrás, ni más allá, ni más arriba de él, si es que los términos atrás, allá y arriba se pudieran aplicar para nuestro Dios eterno. Nadie hizo a nuestro Dios. Él siempre fue, Él siempre es, Él siempre será. Al comienzo mismo de la Biblia dice que en el principio creó Dios. Para haber podido crear todo, tuvo que haber estado antes que ese todo que Él hizo que existiera a partir de la nada. Como la naturaleza de nuestro amoroso Dios es de infinitud, nosotros siendo finitos, y no quiere decir que somos flaquitos, quiere decir que tenemos principio y final, que estamos acotados al tiempo y al espacio. Eso quiere decir finitos. Nuestro Dios es infinito, no está limitado. Entonces, siendo que nosotros somos finitos, no podemos explicarlo a Dios. En este caso vendríamos a ser como el pez del ejemplo, que el pez no puede explicar la existencia del hombre en la tierra. Dios entonces no debe su existencia a nadie o a nada más. Él es independiente de ningún origen u originador. Está por encima y sobre toda cadena de causas y orígenes. Él es no creado, Él es no originado, Él es no causado y debe su existencia a sí mismo y tiene vida en sí mismo, la cual, gracias a Dios, da a los suyos. Juan capítulo 5, en el versículo 26, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Fíjese qué valiosa esta información. De nuevo, en castellano, en nuestro propio idioma. El Padre tiene vida en sí mismo, pero le dio al Hijo tener vida en sí mismo. El Hijo no se dio vida a sí mismo. La recibió del Padre. El Hijo, el Señor Jesucristo, no se dio vida a sí mismo. La recibió del Padre. Es lógico, porque el Padre es el originador de toda clase de vida. Nuestro Dios fue, es y será infinito, eterno. Éxodo, por favor, capítulo 3. Éxodo 3. Finalmente, después de mucho trabajar, nuestro querido Dios lo convence a Moisés de que vaya a liberar a su pueblo. Entonces, entre las últimas cosas que Moisés antes de salir le dice a Dios, bueno, pero en el versículo 13, Éxodo 3, vamos a empezar en el 13, Moisés le dice, bueno, mirá, yo no hablo bien, pero ¿y qué voy a ir? ¿Y qué les voy a decir? ¿Quién me manda? Y entonces en el 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, como vos decís que yo vaya. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaron, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? Y en el 14 le respondió Dios a Moisés, mirá la respuesta de nuestro querido Dios, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Muy simple. Yo soy, me envió a vosotros. Más tarde le añade, para que el pueblo entienda de quién iba a estar hablando Moisés, que Él es Jehová. Después de tantos años de esclavitud e idolatría, ellos necesitaban ser recordados que el maravilloso Dios, quien debe su existencia tan solo a sí mismo, era de quien sus ancestros le habían hablado. Versículo 15 entonces. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, todos conocidos por el pueblo de Israel que estuvo en esclavitud 430 años, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. ¡Qué hermosa palabra de Dios!
La Escritura nos es suficiente, nos es suficiente para creer en Jehová, aunque no podamos ponerlo en un tubo de ensayos o bajo un microscopio. Pero si nuestro Dios pudiera ser llevado a un laboratorio y ser explicado, entonces no sería Él el Dios, sino nosotros. Él puede explicarnos a nosotros, pero nosotros explicarlo a Él. Él es Dios. El señor Ferrari pudo haber explicado a cualquiera de sus automóviles, pero ninguno de sus automóviles pudo haber explicado a don Enzo Ferrari. Sin embargo, vemos alrededor nuestro que el hombre trata constantemente de explicar las cosas creadas con teorías que son todas fuera de la palabra de Dios. Acá está la palabra, acá está la teoría. Nosotros, si queremos conocer a Dios, tenemos que ir acá. Este es el lugar. Salmos, en el 102. Salmo 102. Todo esto que estamos considerando será muy necesario cuando estudiemos acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora estamos estudiando la eternidad de Dios. Salmo 102, en el versículo 24, dice: Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años que no se acabarán. Los nuestros se acabarán, los de Dios no. Como Dios estuvo antes del principio, entonces todo lo que hay fue hecho que existiera, presten atención, mediante su palabra. Todo existió por medio de su palabra. La naturaleza de Dios es eterna y la nuestra es por siempre, a partir del nuevo nacimiento. Cuando nos encontremos con nuestro Padre, luego del retorno de nuestro Señor, compartiremos con ellos una vida dispuesta por Él por siempre jamás. Ahí vamos a entender cosas que ahora no entendemos. Todo lo que somos nosotros, lo que nos constituye como seres humanos, va a ser rediseñado en términos de absoluta infinitud. En aquel entonces ya no estaremos limitados como hoy día. Salmos 48, en el versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Tiene muchísima lógica si lo pensamos. Nuestro Dios es eterno, pero su creación no. Justamente todo lo que Dios creó comenzó con Él. Todo aquello que perdurará, como por ejemplo su palabra, nuestro Espíritu Santo, su amor que derramó en nosotros al momento del nuevo nacimiento, todo eso tuvo un inicio. Nuestro Señor Jesucristo hoy goza de vida por siempre, no eterna, pues Jesús tuvo un comienzo como nosotros lo tuvimos. Tendremos una vida de la misma naturaleza que nuestro Señor, es decir, sin fin. La vida de Jesús y la nuestra empezó en algún momento, pero la de Dios no. Isaías 53. Una de las características del transcurso del tiempo es la secuencia de eventos que se van dando. Ayer, hoy y mañana, o pasado, presente y futuro. Nosotros estamos definitivamente, absolutamente enmarcados por el transcurso del tiempo, es decir, por la sucesión de eventos a lo largo del tiempo. Nos afecta, para bien o para mal, el pasado y hacemos consideraciones acerca de nuestro futuro. Esa es la única manera que podamos relacionarnos con nosotros mismos y con los demás.
Esos son los términos que nosotros entendemos. Dios, en cambio, está absolutamente libre de la sucesión de eventos. Necesitamos entender que eternidad es más que simplemente la extensión sin fin del tiempo hacia adelante y hacia atrás. Cada vez que el Padre nos dice algo, lo hace en términos que nosotros podamos comprender, pero no significa para nada que sean los términos que lo limiten a Él. Es cierto que creó el tiempo para un marco de referencia y relacionarse con nosotros dentro de ese marco, pero ese marco no lo limita a Él. No es su marco de referencia. Nuestros mañanas son como si fueran un eterno ahora para Dios. Nuestros ayeres no lo afectan a Él, sino a nosotros. En Isaías 53, por favor. Vamos a observar ahora cómo, refiriéndose a nuestro Señor, cómo Dios se mueve con toda naturalidad en los distintos tiempos verbales. Isaías 53, versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Está hablando de nuestro Señor y de los sufrimientos de nuestro Señor. Todavía no había ocurrido. Faltaban unos 700 años para que ocurriera esto. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos tiempo pasado de él el rostro, ¿lo ven? Fue menospreciado tiempo pasado y no lo estimamos tiempo pasado. Ciertamente en el 4, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Toda esta tortura sobre nuestro precioso Señor aún no había ocurrido. Esta es una profecía acerca de lo que iba a ocurrir con Jesús. Sin embargo, ya predice que llevó nuestros dolores y que le tuvimos como si ya hubiese ocurrido. Y como dije antes, faltaban 700 años para que esto ocurriera. Así que Dios habló en la antigüedad acerca de un hecho futuro y lo hizo en tiempo pasado. Él es Dios. Él es Dios. Versículo 5, más Él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjate que está hablando de sustitución, de la identificación que nosotros tuvimos con el Señor Jesucristo mucho antes que Él nos sustituyera. Incluso mucho antes que pudiera sustituir a Isaías. Lógicamente. El Señor llegó 7 siglos más tarde. Mas Él herido en el 5 fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, fíjate, tiempo pasado, por su camino, mas Jehová cargó en Él. Habla de tiempo pasado, cargó en Él, todavía no había cargado en Él el pecado de todos nosotros. Qué detalle importante aquí, ojo, porque dice que fue Jehová quien cargó sobre Él el pecado. No fue Él que se lo autocargó. Jehová y Él, dos seres totalmente diferentes, maravillosos, pero uno es el Padre y otro el Hijo. El Padre cargó sobre su Hijo los pecados de todos nosotros. La acción fue hecha por Jehová sobre nuestro Señor. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién le va a contar? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, ya lo creo que sí, vivirá por fin, sin fin. De hecho, el Señor Jesucristo, igual que nosotros, y la voluntad de Jehová será
prosperada, será en su mano prosperada. Para Jesús, la voluntad de su Padre es más importante que su propia vida. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de nosotros, de nuestras iniquidades que llevó nuestro querido Señor. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida, todavía no lo había hecho, hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Qué tremenda palabra de Dios! Romanos capítulo 4, por favor. Nuestro Dios puede hacer esto, de hablar en el pasado sobre cosas futuras como si ya hubiesen ocurrido, pues Él puede hablar con toda naturalidad de cosas que aún no son, como si esas cosas ya fuesen. Romanos 4, en el versículo 17, en la última parte de Romanos 4, 17, donde dice que, refiriéndose a Dios, y llama las cosas que no son, ¿como qué? Como si fuesen. Nuestros parámetros temporales son una realidad siempre presente, pero para Dios, por supuesto, también. Esto lo repito entonces. Nuestros parámetros temporales son una realidad siempre presente para Dios. Bien, supongamos que uno va a presenciar un desfile. Nos paramos en una vereda y vemos una carroza detrás de la otra de manera secuencial. Digamos que es un carnaval y hay carrozas o como sea que la llamen en su país. Viene una carroza, otra carroza, otra carroza. Muy bien. Ahora bien, nosotros en el mismo desfile, pero esta vez en lugar de estar parados en una esquina y ver una carroza y la otra así de manera secuencial, nos suben en un helicóptero y vemos el mismo desfile pero desde arriba. Ahora bien, para usted estando arriba no hay secuencia. Usted está tan arriba que puede ver la primera carroza y la última y todas las que están en el medio. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Si va en un helicóptero. Bueno, Dios está en ese helicóptero. Dios es el alto y el sublime, ¿lo ven? Él está en el cielo, está arriba. Entonces, fíjense, debiera llamarnos la atención todo lo que necesitamos hablar de este tema para tratar de entenderlo, y para hacerlo necesitamos usar términos finitos, términos nuestros, en los que Dios se refiere a nosotros. Ayer, hoy, mañana, ahora, dentro de un rato, son términos finitos que nosotros manejamos para tratar de explicar términos infinitos. Eternidad para el caso de Dios y por siempre para el caso de Jesucristo y nosotros. ¿Lo ven? Así es la gran diferencia entre Dios y nosotros y entre Dios y su Hijo Jesucristo, que fue como nosotros. Isaías 46. Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro ¿qué? No hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, con todo el derecho del mundo, porque Él es Dios. Colosenses capítulo 10. Todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro nos lo expresa en tiempo presente, pues es como Él lo vive, entre comillas. Es una realidad para Él, porque Él sabe que tiene el poder para hacerlo, que sea así. Colosenses, capítulo 3, versículo 1, mirá lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aún no se produjo literalmente, textualmente, físicamente, pero ya está. ¿Cuál es el problema? Es un problema para nosotros, que falta algún tiempo. Esperemos que nada, esperemos no terminar esta enseñanza y que suene la trompeta y seamos todos encontrados en el aire con nuestro querido Señor, para después volver con Él sobre la tierra. Pero para Dios es un hecho ya.
Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Ven? Ahí es cuando vamos a ser idénticos a como es ahora nuestro Señor. Primera de Juan capítulo 5. Qué lindo todo esto, qué lindo, es maravilloso, que Dios se las sabe todas, las conoce todas, sabe todo nuestro querido Dios. Cristo es nuestra nueva vida, nuestro Padre nos ha provisto en Jesucristo vida por siempre, que es una clase de vida parecida a la del mismo, parecida porque una vez que nosotros estemos con nuestro Señor y nuestro Dios por siempre, ya no va a haber diferencia. Nuestras vidas siempre van a haber comenzado en algún momento. La vida del Señor Jesucristo también ha comenzado, pero no tiene fin. En aquel entonces, cuando nos encontremos, más o menos es como que estemos en igualdad de condiciones, porque Dios que nunca empezó, tampoco va a terminar. ¿Lo ven? Nosotros que sí empezamos, tampoco vamos a terminar. Entonces tendremos vidas parecidas en ese sentido. Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Recuerden que el único que tiene vida eterna es Dios, por lo tanto esta tiene que ser vida por siempre. Y esta vida por siempre está en su Hijo, que tiene esa misma clase de vida que heredamos nosotros gracias a Él. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene vida por siempre, la vida por siempre. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida por siempre. Eso es. Cómo vamos entendiendo, cómo va encajando todo en la maravillosa palabra de Dios. Filipenses capítulo 4. Aún limitados por este cuerpo mortal como nosotros estamos, podemos vivir una clase de vida que antes de confesar y creer jamás hubiésemos tenido. Muchas personas quieren ser inmortalizadas, entre comillas. Políticos postulándose para puestos del Estado que obliguen a los historiadores a ponerlo en las crónicas de su país. Padres que pretenden proyectarse a sí o a sus apellidos en sus hijos. Bueno, pues bien, nosotros hemos recibido esa herencia por siempre y nuestros nombres están escritos por Dios mismo en el libro de la vida. Por siempre. Filipenses 4, miren lo que dice el versículo 3. Asimismo te ruego, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. ¡Wow! En el libro de la vida. En el libro de la vida. Hechos 17. Hacia atrás vamos. Hermoso libro de Hechos 17. Ahí Pablo se encontraba en un lugar que se llamaba el Areópago. Él tuvo el privilegio de testimoniar acerca de nuestro querido Dios a unos incrédulos de esa ciudad que querían juzgarlo para matarlo. Y ahí en el Hechos 17, versículo 23, nos provee una información muy tremenda acerca de nuestro querido Dios. Hechos 17, versículo 23. Porque pasando y mirando eran politeístas los griegos. Entonces, es decir, tenían un montón de deidades, un montón de imágenes. Entonces, tenían tantas ahí en el Areópago y había una, por las dudas, que se hayan olvidado de un dios. Y entonces ahí había una imagen o un monolito o una especie de columna, algo así, que decía al Dios no conocido. Por las dudas que se hayan olvidado de alguno y que alguno de esos dioses se ofendiera. Bueno, pues bien, Pablo estaba en el medio de este lugar y en el versículo 33 entonces Pablo dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, ven santuarios por todos lados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerles, es a quien yo os anuncio. No le pudieron decir nada, porque ya tenían un monolito a ese Dios no conocido.
El Dios que hizo el mundo, dice el 24, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¡Qué tremendo! Dios es absolutamente autosuficiente y podría no necesitar de nada ni nadie. Sin embargo, en su amor por nosotros nos da el enorme privilegio de ser colaboradores de Él y de hacernos sus hijos. Ese es el Dios que nosotros proclamamos cada vez que proclamamos al Dios de su palabra, al Dios de la Biblia. 26 continúa diciendo Pablo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Totalmente claro para nosotros, estamos limitados en tiempo y en espacio. De nuestro Dios, entonces, viene nuestro ordenamiento del tiempo y del espacio, que tan bien han servido a la humanidad por miles de años. Hizo todo a partir de Adán, quien interrumpió el deseo de Dios. Pero el Creador mismo arregló todo en Jesucristo para que su creación regrese al carril de su deseo, del deseo de su corazón. Que todo sea bueno en gran manera para nosotros. Así es que, gracias a Dios por medio de Jesucristo, que viviremos por siempre sobre la tierra restaurada al estándar de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15.